Hola, soy Daniel Prior y esto es Aprueba Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato de una tirada. Vamos a ir autor por autor. En primer bloque Antigüedad, segundo bloque Edad Media, tercero Modernidad y por último los contemporáneos. Vamos a empezar por Platón. Cuando estudiamos un autor filosófico tenemos que distinguir entre filosofía teórica, metafísica y epistemología y demás, y filosofía práctica, que sería la ética. Vale, entonces Platón, la metafísica es la teoría de las ideas. La teoría de las ideas lo que nos dice es que un objeto, vamos a pensar en un árbol, pues es una sombra de una esencia universal, pero una esencia universal que está situada en un mundo supranatural, metafísico, cuyo máximo exponente sería la idea del bien, del uno, de la belleza, es lo mismo. Entonces, cuando vemos un árbol, vemos una sombra y nosotros somos sombras de algo que es una realidad, como digo, supernatural y superior a nosotros. Vale, ¿qué pasa con esto? Argumento del tercer hombre. La relación entre... Esto lo explica Platón él mismo, se hace una crítica en un diálogo de vejez llamado Parménides. Entonces lo que expone es que la relación entre la idea y la sombra, lo que vemos, el árbol, que estoy viendo yo ahora, tiene a su vez una entidad y por tanto debería tener otra relación que a su vez tendría otra relación, otra relación, otra relación y así ad infinitum, hasta el infinito. Entonces se hace esa crítica, no sabemos muy bien por qué. El Parménides es un libro muy oscuro que deja mucho que pensar. Y en cuanto a la filosofía práctica, Platón distingue tres tipos de alma: racional, irascible y apetitiva. La racional se situaría en la mente, la irascible en el pecho y la apetitiva en las bajas pasiones. Bueno, en fin. La alegoría del auriga. Vale. La alegoría, Platón se suele decir que explicaba a través del mito, no usaba ningún mito, usaba alegorías. La alegoría de la caverna, por ejemplo, que es la más conocida, es una alegoría, no un mito. Que nadie me diga mito de la caverna. Entonces, la alegoría del auriga lo que nos explica es que tú eres un auriga, estás en un carro y hay dos caballos, uno blanco y uno negro. El blanco sería el alma irascible y el negro la apetitiva. Y tú tienes que controlarlo, tú eres el alma racional. Entonces, luego, y qué más, en cuanto a la política, que los que deberían gobernar son los filósofos gobernantes. Que tú puedes decir que quiere gobernar, quiere que los filósofos sean gobernantes. Pues no, porque un filósofo gobernante tendría lo que le diera la ciudad, la polis, se vestiría con lo que le dieran, cobraría lo que le dieran y, bueno, no viviría como vive un gobernante hoy en día. Vale. Aristóteles. Metafísica. Aristóteles es discípulo de Platón, que a su vez Platón fue discípulo de Sócrates, como bien sabemos. Metafísica. La esencia es universal y subyace a la sustancia. ¿Qué pasa? Que aquí el árbol, hay una esencia de árbol que subyace a todos los árboles. Pero ya está, esa esencia es universal y ahí puede estar. Subyace a la sustancia y forma parte de un todo. Entonces ya nos cargamos el mundo metafísico de las ideas, aunque seguimos estando en metafísica. Hay un libro de Aristóteles llamado Metafísica, precisamente. La causalidad, pues introduce que cualquier cosa que suceda, vaya, tiene una causa anterior a ella. Que a esto volveremos más tarde porque, bueno, volveremos más tarde. Entonces, A es igual a A, pues el principio de identidad, un axioma. Un axioma es algo que está evidente, que no hace falta demostrarlo. Este lo introduce Aristóteles. Filosofía práctica, eudemonismo, una palabra muy rara, pero lo único que significa es que es una ética que lo que implica es que lo que tienes que buscar es la felicidad. El hedonismo, por ejemplo, lo que te dice es que tienes que buscar el placer. Pues el eudemonismo te dice que lo que tienes que buscar es la felicidad. Pasamos a la Edad Media. San Agustín. San Agustín lo que hace, más que filósofo, era un teólogo. Un teólogo en el sentido de que no solo habla de Dios, sino que lo hace desde un aspecto de una posición de fe. De fe. Entonces, pues se monta su teoría teológica basada en el platonismo. Es un neoplatonismo, habla de que el mundo es la mente de Dios. Pues no me voy a explayar mucho con esto porque esto es teología, no es filosofía. Santo Tomás, teología basada en Aristóteles. Este se basa en Aristóteles.
Y Dios es causa sui, a esto vamos. Causa sui es causa de sí mismo, que no tiene causa anterior a él, porque todo lo que argumenta es que todo tiene una causa anterior, una causa anterior, una causa anterior, y ¿hasta dónde llegamos? Pues hasta Dios, que es causa de sí mismo. Modernidad. Descartes. Aquí empezamos con las corrientes. Racionalismo. El pensamiento prima sobre la experiencia. Introduce la duda metódica, puedo dudar de todo menos de que estoy dudando en la conclusión a la que llega, y por tanto dice pienso, luego existo. Entonces, distingue, res significa cosa. República, por ejemplo, viene de res pública, en latín res cosa. Entonces, res cogitans, res extensa y res infinita. Res cogitans es lo que percibo. Res extensa es el objeto y res infinita es Dios, el infinito, son cosas que se nos escapan. Hume, empirismo. Todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Pues como podemos ver es lo contrario. Descartes parte totalmente del pensamiento. Si te lees el discurso del método, es todo un discurso a través del pensamiento, 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 ignora la experiencia. De hecho, Descartes me suena que intentó introducir algún tipo de rama científica o, sí, más tirando a lo científico, lógicamente fracasó porque la ciencia sin experiencia, pues como que la experiencia es la madre de la ciencia. Entonces Hume lo que nos dice es que todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Vale, Kant. Kant es una movida importante, pero vamos a ir despacito, a ver. Dos libros principales. Crítica de la razón pura y crítica de la razón... Me he equivocado. Crítica de la razón práctica. Vale. A lo que vamos. Crítica de la razón pura. Aquí Kant introduce una corriente propia, llamada criticismo, que contrapone y contrasta racionalismo y empirismo. El racionalismo defiende la razón, el pensamiento sobre la experiencia, al contrario que el empirismo, que dice que la información recibida por los sentidos es fiable. Entonces, Kant distingue varias formas. Formas a priori, que son innatas, como la idea de infinito, no vienen de ninguna parte, y las formas a posteriori, que vienen de la experiencia. Pero ¿qué pasa? Que es a través del entendimiento. Volvemos al árbol. Yo estoy viendo un árbol. El árbol lo veo a través de mi entendimiento. Bueno, él habla de tiempo, de espacio, pues lo que quiera poner. Pero yo veo un árbol, pero yo veo lo que hay un noúmeno, que es el objeto real, que es inaccesible desde la razón, desde la experiencia, y de todo punto es inaccesible, el árbol es inaccesible, pero yo, ese noúmeno, a través del entendimiento, veo lo que yo considero y percibo como un árbol. Ahí llegamos. Y ahora vamos a la crítica de la razón práctica. Es una ética formal. ¿Qué quiere decir formal en filosofía? Formal en filosofía, al contrario que material, quiere decir vacío de contenido. Entonces, es una ética que no te dice lo que tienes que hacer, sino cómo actuar. Y se formula a través tiene tres formulaciones que se llama imperativo categórico. Imperativo categórico. Y una de ellas es actúa de tal forma que tu ley pueda convertirse en ley universal. Es decir, yo puedo comer unos macarrones, pues todo el mundo puede comer unos macarrones, pues hasta ahí vamos bien. Yo puedo matar a mi hermano, pues si todo el mundo mata a su hermano, pues como que esto se va un poco al desastre. Entonces, Maquiavelo nunca dijo, nunca dijo, o dejó escrito por lo menos, a saber si lo dijo, el fin justifica los medios. En el libro El Príncipe, Maquiavelo lo que habla es que si un príncipe, entendiendo gobernante por príncipe, debe hacer absolutamente cualquier burrada para lograr un bien mayor, puede y debe hacerlo. Y esa es su filosofía. Rousseau. Rousseau es un contractualista social. Entonces, el hombre nace bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. El contractualismo social es una corriente que lo que dice es que hay un contrato que firmamos metafóricamente y que nunca pasó, por cierto, es teórico, es hipotético. Es un experimento mental, básicamente. Todos los seres humanos, porque todo era un desastre y lo firmamos para ponernos de acuerdo y poder vivir en paz. Entonces, la posición de Rousseau respecto a esta corriente es que el hombre nace bueno por naturaleza, pero la sociedad le corrompe. Otros contractualistas son Hobbes, que dice que el hombre es malo por naturaleza y le hace falta un Leviatán. Leviatán es una figura bíblica, es un diablo, un demonio, vamos, lo que viene siendo un estado fuertecito,
y fuertemente armado para que el hombre se porte como debe portarse y no la líe. Y Locke lo que dice es que, bueno, que hasta cierto punto, porque los hombres también tenemos que estar de acuerdo en cómo queremos ser gobernados y gobernar, el que gobierne. Vale, contemporáneos. Marx. Marx no era filósofo, Marx era economista. Marx era economista y punto, y un revolucionario, lo que quieras. Y lo que sucedió después con el comunismo, sobre todo con Stalin y todo eso, no fue la idea que tuvo él. Entonces, más de lo que habla es de una idea principal, la idea principal nuclear clave absoluta del comunismo es colectivizar los medios de producción. Esto es con lo que nos tenemos que quedar. Este vídeo no es para sacar un 10, este libro es para poder entenderlo y a partir de ahí estudiar. Y con este vídeo, y de verdad, si los apuntes que tenéis son buenos, os garantizo que sacáis un 10 y solo viendo el vídeo es que yo creo que aprobáis. Vale, Nietzsche. Pues Nietzsche era un hombre que estaba un poco para allá, tenía dolores físicos, creo que de estómago, si recuerdo bien, y bueno, estaba un poco cabreado con la vida, entonces pues escribía como escribía. Introduce ideas como el superhombre. El superhombre es un hombre que ha superado todas las debilidades de su época, no sé qué, no sé cuánto, el cristianismo, le tenía muchísima manía al cristianismo, aunque respetaba la figura histórica de Jesús, curiosamente consideraba que Jesús fue una figura histórica, que bueno, en eso no me quiero meter porque sería un berenjenal importante. Y bueno, pues el superhombre es el que ha conseguido todo eso y es un postulado teórico, no considera, él mismo no se considera un superhombre, no cree que haya habido ninguno, cree que será algo en el futuro. Y de hecho, una cosa que se atinó es que en sus libros suele decir esto no lo va a leer nadie, no le va a entender nadie, esto está dentro de no sé cuántos años, no le van a entender. Y bueno, en eso sí atinó, porque así habló Zaratustra, por ejemplo, que es precisamente donde se introduce el superhombre, creo que vendió 500 copias y hoy en día pues habrán vendido pues cientos de miles fácil. El eterno retorno, que también sale en Así habló Zaratustra. El eterno retorno lo que nos habla es de que el superhombre, una de las características que debe tener es que debe querer vivir su vida, volver a vivirla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, exactamente igual. Entonces, de lo que nos habla es de que cuando todo acaba, cuando morimos, cuando el universo acaba, velo como quieras, em, todo vuelve a empezar. De tal forma que si tú con 6 años te caíste de una bici y te quedaste sin una pierna, pues tienes que volver a vivir de la misma forma y a los 6 años volver a caerte de la bici y quedarte sin pierna y tienes que asumirlo y no quieres cambiar el pasado. Básicamente la idea a lo que queremos llegar es esa. ¿Tiene un sentido querer cambiar el pasado? Pues decídmelo en los comentarios. Y esto ha sido A Prueba Historia de la Filosofía en una tirada. Espero que les haya gustado.